Grabando 1, 2, 3. Saludos a todas las personas en esta nueva entrega del programa Desde el Borde. Desde el Borde es un espacio académico en donde se discuten temas coyunturales que van más allá de la academia a nivel nacional e internacional, desde la interpretación marginal para permitirnos entender de una forma u otra forma la realidad que nos atraviesa y nos intersecciona. Mi nombre es Belinda Quispe. El día de hoy analizaremos los resultados sobre la consulta popular de noviembre del 2025, dada el día de ayer, 16 de noviembre, en donde todas las preguntas señalan con un favor a que gane el no a nivel nacional, a excepción de Ambato en cuanto a las bases militares. Todas tuvieron el apoyo a los electores para que gane el no, y todas estas preguntas han sido evaluadas durante todo este tiempo por varias personas dentro de la academia, pero también fuera de la academia. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Pedro Donoso. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia, tiene experticia en gestión de reputación, administración en crisis y análisis del contexto, consultor en temas de incidencia política, se ha desempeñado como asesor ministerial y como asesor parlamentario, ha administrado con éxito numerosas crisis reputacionales en el ámbito público, privado y en organizaciones sin fines de lucro, y es autor de varias publicaciones. La más reciente es Cuentos de Crisiología, publicada en noviembre del 2024. Ha participado en conferencias en varias cumbres de comunicación política y en varios congresos regionales sobre el tema. Actualmente es el director general del Gabinete Estratégico de ICARRED, un gran perfil académico y laboral. Cuéntanos, querido Pedro, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por la invitación, contento de estar con ustedes. Bienvenido, mi querido Pedro. Nosotros queríamos hablar contigo, dado tu perfil. Queríamos el día de hoy analizar, no solo dentro de la academia, sino fuera de la academia, porque este es un programa que se tiene previsto que salga de la academia, sobre los resultados de la consulta popular que se llevó a cabo el día de ayer. No sé cómo desde tu parte, pero por ejemplo, desde mi parte, fueron resultados que yo no los tenía previsto. Realmente yo soy una socióloga en formación pesimista completamente. Yo pensé que iba a ganar el sí en varias preguntas. Entonces no sé cuál fue como tu perspectiva desde el inicio, cuando ya era las 7 de la noche y ya teníamos quizás marcada una tendencia en que estaba ganando el no en varias provincias, en varios lugares. No sé si es que te lo esperaste o no. Bueno, no, digamos, más allá de que me espere o no, ¿cómo hacemos nosotros análisis de contexto? El análisis político de contexto lo hacemos como metodología, digamos, ¿no? Y eso puede sorprender, pero no debería, porque el Ecuador tiene un grave mal, y ese grave mal es que nosotros disfrazamos de la opinión de análisis. O sea, lo que yo creo, ¿no es cierto?, lo que yo creo que está bien o mal, muchas veces se vende como análisis, y eso no es correcto. El análisis, digamos, es la lectura de un contexto determinado con una metodología determinada. Si uno no tiene metodología, uno no puede hacer análisis político de contexto, ¿no? En ICARE, por ejemplo, que es el gabinete estratégico que yo dirijo, utilizamos una metodología que se llama la Actor Network Theory, de Bruno Latour, ¿no? No sé si lo han visto ya ustedes en clase, este sociólogo francés que estaba muy de moda hace algunos años, murió lamentablemente en el último trimestre del 2023, y era como la Shakira de la sociología francesa, ¿no? Súper popular. Y digamos, es lo que te invita, que es un poco lo que nosotros hemos hecho, a describir lo que está sucediendo. Me sorprendió mucho los resultados porque los cuantitativos que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con el CIES, que es una encuestadora bastante seria, que quizás tiene una limitación en la muestra, que se quitó Guayaquil 820 casos, pero claro, todo apuntaba finalmente a que el sí iba a ganar, incluso, digamos, en una pregunta con más del 40% de distancia, y en la que menos distancia tenía, hablábamos de 15 puntos de diferencia. Entonces, creo que lo sucedido ahora requiere mucha investigación, ¿no? Porque el problema también del Ecuador es que ya sacamos las conclusiones fáciles, ¿no? Es automático esto, ¿no? El Ecuador se caracteriza por eso, se caracteriza porque los lunes post elecciones ya todo el mundo te dice: fue el voto de los ancianos, fue el voto de las mujeres, fue el voto de los ambientalistas, fue el rechazo a Noboa, fue el amor a Noboa. Es decir, para los que hacemos investigación social, los resultados de hoy nos hacen que recién inicie la investigación, ¿no? Es decir, nosotros recién ahorita tenemos que empezar, digamos, a visualizar los resultados y entender un poco lo que sucedió. Entonces la respuesta es: estoy absolutamente sorprendido. Los cuantitativos que nosotros consumimos nos decían otra cosa, pero además hay que regresar a ver a lo que ha pasado, y un poco yo estoy resumiendo lo que ha sucedido como si esto fuera una obra de teatro con 3 escenas, ¿ya?
La primera escena, un presidente llamado Guillermo Lasso convoca una consulta popular con unos niveles de aprobación muy bajos. ¿Y qué es lo que pasa? Pierden esa consulta popular y todos los que hacemos análisis político salimos a decir, lo que pasa es que las consultas populares son referéndums de gestión, ¿verdad? Ok. De ahí viene un señor llamado Daniel Noboa, que tenía las cifras muy similares a las que tiene ahora de valoración y el humor social, el pesimismo estaba, digamos, en un momento muy similar al que está ahora, hace una consulta popular, pierde en 2 preguntas y gana en el resto de preguntas. ¿Qué salimos a decir todos? Que ahora la gente ya no vota, digamos, con emoción, sino que ahora lee las preguntas. Pero no estamos hablando de una consulta popular de diferencia de 8 años, estamos hablando de una consulta, dos consultas populares de una diferencia muy cortita, ¿verdad? Y ahora sale finalmente un presidente con una valoración de gestión medianamente positiva, por sobre el 50% de acuerdo al CIES, con un humor social que de acuerdo a la misma encuestadora cayó de octubre a noviembre casi 10 puntos, con un pesimismo que cayó casi 10 puntos, y pierden todas las preguntas. Es decir, la única conclusión que podemos hacer es que el comportamiento electoral no está siguiendo un patrón normalizado, ¿no? Y que se requiere mucha investigación cualitativa para poder entender lo que finalmente sucedió el día de ayer. Claro, dada tu interpretación de cómo tú estás viendo el panorama electoral y el postelectoral, ¿cuáles crees que son las condiciones que subyacen en la sociedad ecuatoriana para que se haya producido estos resultados? No tengo la respuesta, digamos, y el análisis serio no lo va a tener sino después de mucho tiempo, ¿no? Es decir, se necesita como entender, diseccionar qué es lo que sucedió, establecer correlaciones, establecer si, por ejemplo, la movilización nacional, que de acuerdo a esta misma encuesta, en la percepción no movió absolutamente nada. El paro, digamos, de octubre no movió absolutamente nada de acuerdo a la encuesta del CIES en la percepción Quito y Guayaquil. Pero estamos viendo que al parecer podría haber, digamos, sucedido, ¿no? Vemos los números de Imbabura, por ejemplo, el gobierno pierde 60-30, los números en Azuay, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, digamos, para establecer cuáles son las razones. Creo que se necesita hacer mucha investigación. Hay como lanzar hipótesis finalmente, ¿no? Entonces, qué sé yo. La primera hipótesis es, el gobierno está desgastado, pero finalmente tú regresas a ver, ¿no es cierto? Y tienes una contrahipótesis y ves los números de valoración de gestión de Noboa que no son malos, digamos, por sobre el 50%, como digo. El humor social, por ejemplo, ¿no? Entonces, sigue siendo como, digamos, una gran conclusión esta inestabilidad del electorado, digamos, ¿no? Con no claridad, y yo lo único que estoy intentando repetir es, huyamos de estas explicaciones fáciles, porque explicaciones fáciles para lo que sucedió no existen. Claro, pero más bien tú lo mencionas que sí hay una tendencia a que el paro más bien no movilizó gente dentro de todas las provincias, sino que la capital de la resistencia, como se le llama hoy en día, es Imbabura, pero más bien los resultados electorales mencionan que quizás pudo haber una concientización dentro de la población ecuatoriana referente a esto, porque poniéndonos en un panorama hipotético, ¿qué hubiera pasado si es que ganaba el sí? O sea, realmente o qué hubiera pasado si no habría paro, si no hubiese habido claro, paro, ¿no? y se lanzaba una consulta. Por ejemplo, se habla mucho sobre las élites, la oligarquía, la privatización del Estado y etcétera. Entonces, desde tu perspectiva, ¿tú piensas qué hubiera pasado si es que ganaba el sí? ¿O lo veías probable igualmente? Era probable, digamos, yo creo que ahí el proyecto político de Noboa sí hubiese aspirado a tener una asamblea constituyente de plenos poderes, ¿verdad? Pero eso es lo que les planteo. Es decir, Noboa ganó la segunda vuelta electoral no hace 8 años, ganó hace 6 meses, y ganó con 1.3 millones de votos de diferencia de su contendora. Y Noboa finalmente representaba, ¿no es cierto?, el poder económico y político, digamos. Es decir, entonces, por ejemplo, tener una narrativa ahorita de que el gobierno está en contra del neoliberalismo y de la privatización no tiene ningún sentido, porque si no, Noboa no hubiera ganado, ¿no? O, por ejemplo, estas son cifras de Javier Rodríguez, que es un analista de datos. Él te plantea este escenario, ¿no?, que es bien interesante. En el 2024, en Pichincha, la pregunta de ¿usted quiere que las Fuerzas Armadas estén en las calles combatiendo la violencia y la inseguridad? Gana con 46 puntos el sí. Después viene Noboa, gana con 23 puntos, digamos, en el 2025 la reelección, y la pregunta de las bases militares, que está ligada evidentemente con la presencia de militares en las calles, pierde con 15 puntos. Es decir, no existe finalmente ahorita un patrón que nos ayude a nosotros a leer el comportamiento electoral. El comportamiento electoral es altamente, digamos, inestable, y la votación es altamente, digamos, volátil, ¿no? Claro, totalmente. Sobre todo inestable. Esta consulta fue muy inestable.
Y yo te quería preguntar, desde su perspectiva, que han venido quizás estudiando, analizando un poco, ¿ustedes cómo creen que fue la función de las organizaciones de la sociedad civil, también estas organizaciones de la izquierda? Porque más bien hubieron muchos partidos inscritos para hacer campaña por el no, pero asimismo, fuera de estos partidos tradicionales y formales, hubieron organizaciones que se lanzaron a hacer campaña por el no, que la última semana lo hicieron potentemente esta campaña por el no. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que estuvo la izquierda unida para hacer esta campaña por el no? Digamos, no sé si estuvo unida, porque además todo el contexto daba para que el gobierno gane esta consulta popular, ¿no es cierto? Porque era una consulta popular donde tenías 4 preguntas, de las cuales 2 tenían un componente de alta demagogia antipolítica, por ejemplo, ¿no es cierto? La reducción de asambleístas, la eliminación del financiamiento estatal, ¿verdad? Preguntas que lo único que buscaban era una lógica de enganche, ¿no es cierto? Preguntas que no se sostienen desde la ciencia política, que además eran fáciles de sostener. El no la tenía las de perder, porque el no tenía que explicar conceptualmente algo muy complicado. Tenía que apelar, por ejemplo, a conceptos como la democracia, que son difíciles de vender. Digamos, hay que regresar al Latinobarómetro del 2024, ¿no es cierto? Es decir, la gran mayoría, por ejemplo, de ecuatorianos y ecuatorianos no creen en la utilidad de la democracia. Cuando digo la gran mayoría, está sobre finalmente un 60%. Entonces, lo más lógico era que la campaña que la tenía más fácil gane, que era la del sí. Los argumentos eran un hashtag finalmente, ¿no es cierto? Los argumentos se podían resumir en una linda canción. Creo que tampoco podemos atribuir de manera tan simple en que el no hizo una buena campaña, o las vocerías del no, los videos, o los ositos, o los tortugas, etcétera. Creo que es mucho más complejo que eso, y no sé tampoco si es que finalmente uno pueda concluir como que la izquierda se organizó alrededor del no. Ahora, también hay muchas decisiones que ha tomado el gobierno que, en vez de desordenar el tablero, han ordenado. Es decir, es la primera vez, por ejemplo, que yo veo que el ambientalismo dice, no, está mal eliminar el Ministerio del Ambiente, ¿no? Cuando días antes, ¿no es cierto?, cuando en la Asamblea se aprueba la ley de protección de áreas protegidas, algunos ambientalistas estaban de acuerdo y otros no. Entonces, sí, el gobierno pudo haber cometido estas lógicas de errores para reordenar el tablero, ¿no es cierto?, que antes de su vigencia estaba muy desordenado. Y ahora, teniendo en cuenta como los resultados que se han presentado y que ya son oficiales, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso del gobierno? Teniendo en cuenta que toda su consulta que armó, que la puso, se vio obstaculizada por el Poder Popular, o sea, que el Poder Popular decide que no quiere eso. En las 4 preguntas le dijo completamente que no, y fue una racha que ellos no pudieron interceder. Entonces, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso del gobierno, teniendo en cuenta que no le dejaron hacer lo que quería? Digamos, de todas maneras, creo que el gobierno perdiendo gana, porque esta es una constitución, digamos, que en la parte dogmativa puede reconocer muchos derechos, pero en la parte ya mucho más pragmática sí beneficia al hiperpresidencialismo, digamos, ¿no? Cuando yo digo esto me dicen, a ver, denme un ejemplo sencillo. Para destituir al fiscal general del Estado necesita 77 votos, para destituir a un ministro de Estado necesita 101. Entonces, el Ejecutivo tiene la ventaja finalmente ahí, ¿no? O la relación de los fondos que el gobierno tiene que dar, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, creo que no es... O sea, evidentemente es una pérdida gigantesca y un desgaste político del gobierno brutal, pero que en la práctica finalmente tampoco le afecta mucho, ¿no? En el ámbito de la aplicación de la Constitución, porque creo que los se sienten bien cómodos, digamos, con esta Constitución. Aquí la gran pregunta es cómo, digamos, cuánto le cuesta al gobierno esta derrota en términos de capital político, cómo esto tiene que extrapolarse, por ejemplo, a la arena de la negociación política por naturaleza, que es la Asamblea Nacional. Es decir, si antes le estaba costando el tener una mayoría, esta derrota le va a costar más. ¿Cuánto en términos políticos se va a cotizar cada voto, finalmente, ¿no es cierto?, en su relación con los actores sociales, por ejemplo, en su relación con el movimiento indígena, que también se evidencia en los votos de la Asamblea. Para mí, digamos, lo primero que hay que regresar a ver es la Asamblea Nacional, digamos, cómo queda esa configuración, ¿no?, de cara a tener ahora un gobierno, digamos, debilitado electoralmente, ¿no? Ahora, como esto es el Ecuador y todo puede suceder, podemos tener una elección a la vuelta de la esquina y el gobierno puede volver a ganar con 1.3 millones de votos de diferencia. Entonces, eso no está tan claro. Yo creo que está mucho más claro el corto plazo, digamos, el mediano y el largo creo que tienen que tener otras lecturas. O sea, tú no le relacionas históricamente, por ejemplo, a las consultas populares se le relaciona mucho en cuanto a cómo está
la popularidad del presidente en turno que lanza esta consulta popular. Entonces, tú no estás relacionando quizás a que, como se perdió la consulta popular, la popularidad del gobierno de Daniel Noboa baje un poco en cuanto a que perdió la consulta. Puede ser. Lo que yo sostenía es que el gran mito finalmente con Guillermo Lasso era un gobierno con baja valoración positiva pierde una consulta. Entonces, si yo digo que un gobierno de baja calificación pierde una consulta, ¿qué es lo contrario? Tener un gobierno de alta valoración que gane una consulta. Pero nosotros acabamos de ver que un gobierno de alta valoración o media valoración pierde una consulta, ¿no? Entonces, esto sí, le puede dar un desgaste al gobierno, no digo que no, pero no me parece que eso es lo más importante. Lo más importante es cómo finalmente hoy tiene el gobierno que enfrentar la negociación política, por ejemplo, en la Asamblea. Es decir, esos votos de Pachacuti que ahora votan finalmente con el gobierno, ¿se van a mantener o no se van a mantener? Y si se mantienen, ¿cuánto cuesta? Políticamente hablando estoy yo, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta políticamente un voto? Si antes le costaba al gobierno tener una mayoría, porque en promedio, ustedes ven las últimas votaciones, fluctúa entre 77, que es la mayoría calificada, la mayoría absoluta, y 81 finalmente, nunca llegaban a mayoría calificada, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto le va a costar? Es decir, le va a costar mucho más, hay un mayor esfuerzo. ¿Eso qué acarrea finalmente? Que se le dificulta al gobierno aprobar leyes, y si se le dificulta al gobierno aprobar leyes, una muerte cruzada es una opción. Sí, creo que hay que regresar a ver a todos esos escenarios. Y ahora, en cuanto a cómo se relacionó el paro con la consulta, ¿qué crees que viene de parte de los sectores de izquierda una vez ya ganada la consulta? ¿O qué crees que le espera a, en realidad, toda la sociedad ecuatoriana ganada la consulta por el no? Ojalá, digamos, los sectores de izquierda, las élites de izquierda, las élites culturales, académicas, políticas, tengan una lectura adecuada de los resultados, ¿no? Y no sacar estas conclusiones simplonas. Es decir, es que el Ecuador es de conclusiones simplonas, es impresionante. En el 2021, Yacu Pérez casi pasa la segunda vuelta, entonces todo es ambientalismo, todo es el movimiento indígena, etcétera. Y ese mismo Yacu Pérez en el 2023 saca menos del 4% de votación. Entonces, se requiere muchísima investigación, yo creo que más cualitativa que cuantitativa, y huir totalmente de estas simplificaciones, de ganó porque la gente defiende la Constitución, o ganó porque el correísmo planteó una campaña por el no, o el movimiento indígena, etcétera. Es decir, hay que tener una lectura mucho más profunda finalmente de todo lo que implica el tener una consulta popular de esta magnitud y que un gobierno medianamente fuerte pierde esa consulta popular. En cuanto a estrategia popular, ¿qué crees que le espera al gobierno? Depende mucho de su gestión, digamos, ¿no? Es decir, y además del gobierno se ha caracterizado por establecer una democracia plebiscitaria para mantenernos en elecciones todo el rato, ¿no? Y así, sí, poder como distraernos del tema de la gestión, por ejemplo, ¿no? El gobierno tiene una habilidad impresionante en eso, es capaz de escoger su propio antagonista. Eso en política es una ventaja gigantesca, ¿no? Es decir, el gobierno lo que puede hacer es ocultar una realidad de indicadores, ¿cierto? De violencia, por ejemplo. El 2025 va a ser el año más violento de la historia, ¿no? Y el gobierno tiene la capacidad de decir, no son, por ejemplo, no es mi deficiente ejecución presupuestaria, que de acuerdo a cifras del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a junio del 2025 tenía menos del 40% de ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior y menos del 30% del Ministerio de Defensa. Esa no es la razón. La razón son 9 jueces de la Corte Constitucional. La razón es el movimiento indígena. La razón es el correísmo, ¿no? Es decir, tenía la capacidad finalmente de crear estos imaginarios y de, a la larga, distraernos, ¿no? Ahora, yo no sé si siga en la estrategia de una democracia plebiscitaria, ¿verdad? Y si ese es el camino, le va a tocar gestionar. Porque el gobierno es muy malo gestionando, no lo digo yo, lo dicen los indicadores, digamos, ¿no? No hay un solo indicador de gestión que nos diga, por ejemplo, que nosotros estamos mejor que el 2023, por ejemplo. Sin embargo, este presidente tenía una valoración mucho mejor que la de Guillermo Lasso, que fue el presidente saliente. Claro, ¿y cómo relacionas tú ahora la estrategia comunicativa que se viene para crear una cortina de humo en cuanto a solventar que perdió la consulta popular, pero aún así él tiende a darse de solvente? ¿Cuál crees que va a ser su estrategia comunicacional? Es que digamos, primero no creo que son estrategias comunicacionales, son estrategias políticas. Yo siempre sostengo esto, la comunicación es lo menos importante de lo más importante. El éxito de Noboa no es TikTok, el éxito de Noboa es entender la estrategia política que involucra finalmente el tener una táctica comunicacional, por ejemplo, ¿no?
A mí me gusta mucho este concepto que se llama la destemporalización, que lo desarrolla Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo. Y él lo que te plantea, obviamente no te plantea así, lo estoy como resumiendo, pero él lo que plantea es cuando en una sociedad suceden muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? La sociedad le cuesta concluir, y si le cuesta concluir, le cuesta responsabilizar. Es decir, el gobierno tiene la capacidad finalmente de decir, es terrible la violencia, mata a un montón de gente, ¿verdad? Pero el responsable no soy yo. Otra vez, los responsables son 9 jueces de la Corte Constitucional, el movimiento indígena, el correísmo, los GDOs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene esa capacidad de, digamos, como les digo, plantear como un montón de temas al mismo tiempo. No sé cuál sea su estrategia, digamos, de ahora en adelante. Debido a las declaraciones que he escuchado a varios voceros gubernamentales, creo que tampoco entienden lo que sucedió y tampoco quieren entender finalmente, ¿no? Y claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Ya Mark Twain te decía, lo que te mete en problemas no es lo que desconoces, sino lo que crees que está pasando y en verdad no sucede. Entonces, no sé cuál sea la estrategia, espero finalmente que pueda hacer una lectura de lo que sucedió, tanto cuantitativa como cualitativa, y el gobierno entienda el mensaje, digamos, porque si no entiende el mensaje, el futuro puede ser como el de Guillermo Lasso. Totalmente. ¿Y tú cómo ves que se viene los próximos días en cuanto a este gobierno? ¿Crees que quizás va a aportar punitivista para imponer lo que él quiere a la fuerza, como ha demostrado anteriormente que ha intentado hacer, como estos problemas que tuvo con la corte, etcétera? Digamos, no sé si hay un hecho político inmediato que pueda como establecer que eso vaya a pasar, ¿no? Porque claro, digamos, en el cronograma no hay nada que me diga a mí finalmente que puede haber un hecho, digamos, para este tipo, ¿no? Es decir, no hay leyes económicas urgentes ahorita por aprobar, ya están aprobadas todas, etcétera. No le veo así como un tema y un hecho político como evidente, pero sí, todo puede suceder, es como muy, muy difícil establecer qué puede pasar. E internacionalmente, tú quizás escuchaste cómo se está viendo este panorama del Ecuador. O sea, nosotros nacionalmente quizás lo estamos viendo muy difuso porque teníamos nuestras perspectivas de que iba a ganar el sí, ganó el no, ayer la gente estuvo muy emocionada, salió a las calles y etcétera, pero internacionalmente tú cómo tienes una lectura en cuanto a cómo nos ven los demás países del Ecuador, teniendo en cuenta que por ejemplo el plan de él era claro, implementar bases militares de Estados Unidos aquí en Ecuador, y que ahora todos estos planes se le caen porque ganó la consulta popular por el no. Es una buena pregunta, habrá que ver, no sé cómo nos ven tampoco porque no, me parece que es muy pronto para responderlo. Pero sí, la gran pregunta es ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la relación con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el acuerdo comercial con Estados Unidos que está a punto de firmarse? ¿Qué pasa finalmente con la intención de poner estas bases de Homeland, digamos, ¿no es cierto? Security para digamos, refugiados de Estados Unidos? ¿Qué pasa? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Yo no sé cuál puede ser, digamos, como la reacción del continente. Lo único que he visto es la reacción de Petro, digamos, ¿no? Como planteando, enarbolando esta defensa, digamos, de la Constitución. Pero sí, va a ser muy interesante ver cuál va a ser la nueva relación Estados Unidos-Ecuador, digamos, ¿no? Entonces, netamente, ¿tú crees que aún es muy temprano como para hacer un análisis de lo que está pasando en el Ecuador? Porque es muy difuso, requiere mucha investigación cualitativa y cuantitativa, pero igual, ¿cuál crees que es el papel de las Fuerzas Armadas ahora que igual se les está negando rotundamente a que ellos intervengan, como lo hicieron, por ejemplo, en el paro nacional del 2025, que intervinieron de una manera muy agresiva? ¿Cuál crees que es ahora su papel? Pero es su mismo papel, digamos, no creo que vaya a variar en absolutamente nada, porque a la larga la consulta no estaba relacionada con esto, estaba relacionada con las bases militares, que a la larga también era una pregunta de relleno, porque ya hay un acuerdo de cooperación en Estados Unidos-Ecuador, entonces no requerías una base, digamos, en ese sentido. Entonces creo que será el mismo rol que cumplan, ¿no? Este ha sido una conversación muy interesante, nos dejas pensando muchas cosas, pero en cuanto a que nosotros debemos de dejar de ser tan simplistas a lo que pasa nacionalmente en cuanto a la coyuntura, y que se requiere un poco más de investigación cualitativa y cuantitativa, y después llevarlo a los sectores populares que realmente tampoco entienden, no entendemos. Te agradecemos por esta conversación, esta reflexión muy importante. Esperamos tenerlos más adelante en este espacio para seguir conversando sobre las consecuencias que nos va a traer a largo plazo y a corto plazo la consulta popular y todos estos resultados que nadie se lo esperaba, que fue un panorama realmente
confuso, que todos nos estábamos en la incertidumbre, pero aún así pasó. Y veamos cómo nos va con la coyuntura en cuanto al Ecuador y lo que pase con el gobierno presente, que se va a mantener aún por un tiempo. Entonces, agradecerte esta invitación, Pedro. Igual, agradecerte la reflexión que nos has dejado. Con todo gusto, gracias por la invitación a ustedes. Esto ha sido Desde el Borde. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, visitarnos en nuestros próximos programas, estar al pendiente de todo lo que hacemos, porque no solo hacemos entrevistas, hacemos coberturas de todos los eventos que pasan, y recuerden que no solo somos academia, sino que estamos llegando a los sectores marginados y populares. Gracias. Listo.